Pelos del gato. Bien, sí. ¿Vale? ¡Hola! Hola a todos. Yo soy Emma Y yo soy Violeta. y hoy os traemos una de las... Entregas de nuestra serie de Top 5. Exacto. Y esta vez nos toca libros contemporáneos. Es una de las partes que más me gustan, aunque últimamente no estoy leyendo muchos libros contemporáneos, pero me encantan. A mí también, la verdad es que si Emma es todo fantasía y clásicos... Uy, perdón. No. Perdón. Si Emma es todo fantasía y romance, pues yo siempre digo, a mí me encantan los clásicos, los contemporáneos y tal. Pero ahora, para prepararme para el vídeo, empecé a revisar mi lista de lecturas y descubrí que desafortunadamente lo único que leo son thrillers. Así que igual tengo que cambiar mi lema. Pues yo me he dado cuenta que he tenido mi época de libros contemporáneos y tengo un montón de ellos y los echo de menos. Así que igual es un género que tengo que retomar. Pues yo opino lo mismo sobre mis lecturas. También debería de leer más contemporáneas. Con esto, si tenéis algún contemporáneo bueno que queréis compartir con nosotros, aunque sea famoso o no, por favor dejárnoslo en los comentarios, que estamos abiertas a sugerencias y consejos. Pues quiero empezar yo. He tenido un gran problema para hacer como un top 5 porque me he encontrado que en realidad lo que me gusta de este género más que los libros son autores. Suele pasar. Y son autores que dentro de la clasificación que he hecho hay 3 que son autoras que escriben muy parecido, o sea, es el mismo tipo de historia. Lo que pasa es que me encantan, o sea, son de mis autoras que yo veo en la librería y digo, me da igual, yo no necesito saber nada, me la llevo. Pero el estilo de cada autor tiene que ser diferente, ¿no? No te creas, son bastante parecidas porque los libros son del mismo estilo, es el mismo tipo narrativo. Es verdad que están ubicados en sitios diferentes y tal, pero tampoco te creas, o sea, yo creo que si me dan la historia sin nombre, no sabría decir de cuál de las 3 autoras es. Tengo curiosidad para ver Claro. de qué autores vas a hablar. Entonces, por ejemplo, para mí, estas 3 autoras serían un 3 por 1. Porque las pondría como juntas. Entonces, bueno, estas 3 no están clasificadas, pero yo voy a empezar por una de ellas, así como las he puesto como por abajo, ya que son muy parecidas. La primera autora es esta, Corinna el Bauman. número 5, ¿no? El número 5, sí. Es Corinna Bauman, yo creo que se pronuncia así. Os he traído este libro, pero tengo muchos más. Lo que pasa es que no los tengo todos aquí, entonces pues os enseño este marcapáginas, que trae otros libros de ella. El primer libro que me he leído es este, el de la Isla de las Mariposas. Me los he leído todos, pero este es con el que he descubierto la autora. ¿Es una autora española? No, creo que es sueca, me parece. Alemana, es alemana. Es alemana. Entonces, justo este que os traigo es un poco el más diferente de los que he escrito. ¿Por qué? Porque son libros que tienen flashback, o sea, tienes una historia en el presente de que una persona que es la protagonista del presente, por X circunstancias, o recibe una herencia de un antepasado que vivía en otro país y entonces decide emprender un viaje a esta zona, o a lo mejor descubre un baúl de cartas de también un antepasado y entonces se pone a investigar y entonces se nos cuenta como la historia del presente en la que esta persona va descubriendo ese pasado y según va descubriendo ese pasado se nos cuenta la historia del pasado que es con otra protagonista diferente. Esto me recuerda a Kate Morton. Ella suele tener este tipo también de narrativa. A mí este tipo de narrativa me encanta y es un poco lo que tienen en común estas autoras que os digo. Justo, estos libros de aquí son autoconclusivos, entonces si queréis leer algo de la autora os recomiendo algo de esto. Después, este, que es el que os estoy enseñando, es una saga. Entonces, creo que son 3 libros, este es el primero y tengo el tercero. Me falta comprarme el segundo, porque me han regalado el tercero, o sea, bueno, cosas de la vida. Pero el segundo, te hace falta leerlo todavía. Claro, me he leído este y a mí me ha gustado mucho. Pero el tercero está sin leer también, ¿no? Claro, sí, porque claro, no puedo yo saltarme la del medio porque me imagino que, pues eso, o sea, en este caso son protagonistas diferentes pero que están enlazadas, o sea, bueno, está bien. Entonces para mí Corinna Bauman
es un sí o sí de literatura contemporánea. Tiene un poco de historia, tiene un poco de parte romántica, tiene un poco de parte de misterio, que a mí siempre me da chichilla saber por qué en el presente están pasando X cosas relacionadas tal, y porque aparte es un tipo de narrativa que te hace viajar, no solo en el tiempo, sino también en el espacio, porque muchas veces esos antepasados pues a lo mejor pertenecían a África, a Haití, y el protagonista anterior pues a lo mejor vive en Irlanda o en Estados Unidos, entonces pues emprende un viaje y entonces pues vas conociendo cosas culturales que a mí me parecen como muy curiosas. Entonces pues este es mi top 5. Pues yo no he tenido este problema porque según parece que tú has elegido más bien, digamos que hablar de los autores, y yo no, yo quiero hablar de un libro en concreto. Sin embargo, he tenido otro problema porque he elegido como 6 libros he elegido varios libros de que quería hablar. Al final he podido reducir la lista en 6. No he podido hacer top 5 porque no podía de estos 6 quitar ninguno. ¿Tenemos un top 6? Al final lo que puse es, la posición número 5 tengo 2 libros y explico por qué. Esos 2 libros deberían de ir en realidad no en la posición 5, que es la más baja, sino mucho más altos. Pero los 2 libros de cuales voy a hablar ahora son libros bastante heavy, bastante profundos. Y la verdad es que no me apetecía hablar de top 5 contemporáneos, de libros así tan difíciles, tan duros. Entonces he exiliado esos libros duros a la posición número 5 y los otros le he puesto un poquito, pues según me parecían más o menos interesantes. Y en el top 5, el primer libro, o sea, en la posición número 5, el primer libro de que quiero hablar es un libro bastante famoso que se llama Cometas en el cielo, de autor afgano Khaled Hosseini. Khaled, no sé cómo pronunciar el nombre. Pero también me lo he leído. Aquí es duro. Es muy duro. Es muy duro, o sea, es de estos libros que te rompe el corazón, que te encoge el alma. Tenemos ahí 2 protagonistas, son niños que viven en Afganistán. El Afganistán de su niñez no es el país que conocemos ahora. Todavía hay rey, hay monarquía. Uno de ellos pertenece a una clase acomodada y el otro, digamos, es el hijo de los criados. Pero como son los niños de la misma edad y los niños de las clases sociales como que aprenden más adelante, pues se relacionan mucho, son amigos, juegan mucho. En Afganistán hay una tradición muy antigua de volar cometas, y pues estas cometas, de ahí sale el título, estas cometas tienen una importancia muy, muy, muy grande en la historia. Pasa algo que desencadena una serie de eventos que duran durante toda la vida. Luego, digamos que background así histórico, pues cambia el régimen, llegan los talibanes, el Afganistán empieza a convertirse en el país que vemos en las noticias hoy, que también añade más dureza al libro, porque uno de los protagonistas, al crecer, al hacerse mayor, él emigra a Estados Unidos, vive ahí, pero por razón X o Y vuelve a Afganistán para ayudar a otra persona, y digamos que tiene que lidiar con el régimen talibán y tal. Y la verdad es que en este libro, o sea, cada línea yo creo que está lleno de dolor. O sea, hay temática de todo: las mujeres, el régimen opresivo, cómo tratan el régimen opresivo hacia la gente, por ejemplo, no sé, incluso hombres, no digo mujeres, sí, ¿no? La gente que se dedicaba, no sé, a artes o poesía, o sea, sí, es muy duro. Pero este libro es tan bonito, o sea, es uno de estos libros que tienes que leer para como que crecer como persona moralmente. Sí, yo considero que este libro es uno de los esenciales de la literatura para cualquier tipo de lector, independientemente de cuáles sean tus géneros favoritos. Es un género que sí, que te va a gustar, pero sí, te va a hacer sufrir. Yo creo que incluso ahora un poquito más, después de lo que hemos vivido estos últimos años con Afganistán y lo que se está viviendo actualmente y todo lo que conocemos, porque quieras que no, es una cultura que era muy desconocida para nosotros y ahora desafortunadamente la conocemos más, pero por cosas trágicas que pasan allí.
pues quizás las personas que lo lean de ahora en adelante lo sentirán mucho más duro y quizás de cuando lo hemos leído nosotros, porque Sí. yo a lo mejor hace 7, 8, 9 años que me lo leí. Yo también, sí, por aquella época, sí. Y este autor tiene otro libro que se llama 1000 soles espléndidos o algo No sé, así. yo es el único que me he leído del autor. Que habla de amistad entre mujeres, pero también tiene que ser por el género. Y este libro, o sea, entiendo que lo tengo que leer en algún momento, pero es que no puedo, o sea, el alma no me va a dar para romperse más. Entonces, este autor lo tengo aparcado, pero os lo recomiendo muchísimo. Es uno de estos libros que te tienes que leer para ver cómo, o sea, es un libro que te abre mucho los horizontes, lo diría así. Sí, es un libro de vida, no la nuestra, afortunadamente, pero sí que es la vida de muchísimas personas y está bien saber lo que hay en el mundo, por así Exacto, decirlo. sí, Yo estoy muy de acuerdo. Sí. Pero es verdad que yo también lo colocaría, no había pensado en este libro, ¿ves? Pero sí que lo colocaría mucho más arriba en posición por calidad de libro y sobre todo de historia. Pues yo le he colocado el número 5 solamente porque no quería lidiar duro, con esta trama. Es demasiado duro. Sí, durante, digamos, hablar de otros libros. Y otro libro que está en tu top 5. Que quiero poner en la posición 5 justo con este porque son, a ver, el segundo no es tan duro, pero va por el género. El libro se llama, a ver, ¿dónde lo he apuntado yo? Mi hermana vive sobre la reprisa de la chimenea. Es una autora inglesa, Annabel Pitcher. A ver, una hermana que vive sobre la reprisa de la chimenea. A ver, ¿por qué? Cenizas. Exactamente. El libro habla de una familia que eran padre, madre y no me acuerdo si eran, creo que 3 hijos. Y una de las hijas fallece como víctima en un atentado terrorista que había en Londres, que había unos terroristas que pusieron bombas en los parques o algo así, y ella, justo la familia, estaba paseando por el parque, y pues la niña, lo típico, corrió por delante o lo que sea, y puf, le pilló toda la bomba. ¿Está basado en hechos reales? No lo sé, no lo sé. Digamos que lo único que pudieron encontrar era una clavícula y es lo que está en una urna encima de la chimenea, ¿no? Y el libro está narrado por el niño menor de la familia. Es un niño que tiene como 9, 10 años. Él ve el mundo como cualquier niño de 9, 10 años. Cuando ocurrió la tragedia de la familia tenía muy poca edad, 3, 4 años. Entonces él no se acuerda de su hermana, no entiende por qué su familia está rota, porque el padre lo lleva muy mal por una razón. Digamos que el padre procesa la tragedia de un modo, madre procesa la tragedia de otro modo, totalmente diferente. El pobre niño tiene que lidiar con esto. Él va a la escuela y hay gente árabe, o sea, niños árabes que son niños normales y corrientes. Ellos son amigos porque a él le sopla si son árabes o son ingleses o lo que sea, pero a sus padres no, obviamente por razones obvias. Y digamos que este libro toca también unos temas sociales muy profundos, o sea, también te rompe el corazón y es como el libro anterior. Es un poquito menos duro, la verdad, pero también es uno de estos libros que tienes que leerte para ver, digamos, otras partes del mundo, otras vidas que no te ha tocado vivir. Yo creo que es muy educativo y solamente puedo decir buenas cosas de él. Me llama muchísimo, la verdad. O sea, ya solo el título. Pues de aquí acabamos con los libros así muy duros, muy heavy, y a partir de ahora, posiciones 4, 3, 2, 1, van a ser libros un poquito más amenos y un poquito más alegres. ¿Qué tienes tú en la posición número 4? ¿O no? ¿O no? Mi posición número 4. Bueno, retomo temática anterior de la posición número 5 y voy con otra de las autoras. Pues retomo con otra de las autoras. Mientras estábamos ahora hablando, he dicho, voy a recolocarlas, no las voy a poner al final, porque es que hay una que me ha tocado mucho más. Entonces sí que voy a dejar, pues, Corina, que ya os la he dicho. Y ahora, en el número 4, os traigo a Santa Montefiore, que es esta autora. Tengo un montonazo de libro de ella. Sí que has hablado de esta autora en algún otro vídeo porque me suena el sí, nombre. Tengo un
bueno, tengo algún libro de ella que todavía no me he leído y lo he metido para el bingo. Así me los voy quitando de encima. ¿Por qué os traigo justo este, que son las crónicas de Beryl? Porque es el primer libro de ella que me he leído y me ha atrapado muchísimo, a pesar de ser, que os los enseño aquí, 3 libros, pero en realidad no son 3 libros. O sea, aquí ha empezado, bueno, han hecho unas reediciones por la editorial Titania. Me he hecho con el primero y me ha enganchado muchísimo, así que he continuado, y después han sacado un spin-off que son otros 2 libros más ambientados en la misma saga de Beryl, e incluso hay un libro anterior a todos estos libros que se llama A la sombra del Ombu, que es un poquito más gordito. ¿Qué pasa con estos libros? Son un poco como lo que os decía antes. Bueno, os enseño las diferentes portadas porque una cosa que me gusta es que son todas muy parecidas y como podéis ver también en los cantos quedan súper bonitas en la estantería porque hacen todas juego. Incluso los del spin-off también. Están basados en Inglaterra, la autora es inglesa, creo que es no sé decir ahora mismo en qué época, pero bueno, el libro... Según, no sé si... A ver es si la época de la guerra, sí. la portada corresponde, digamos, mira, al... 1939, sí. Segunda Guerra Mundial, ese es el tercer libro. Así que el primer libro es en el inicio de la guerra, todavía no han ido a la guerra. O sea, iba a decir que según los dibujos, que las fotos que hay en las portadas parecen del siglo XX. Sí, sí. ¿Qué tiene en común con Corinna Bowman? Que el libro empieza como más en la actualidad, con una protagonista millonaria que decide comprar el castillo de Beryl. Este castillo actualmente no está Quiero comprar un castillo también. Sí, a mí me encantaría. Un castillo pero luego he pensado, no, mejor prefiero vender un castillo. Pero igual es porque estás arruinada, porque muchos problemas de lo que tiene la gente que tiene castillos es que tiene el castillo pero no lo puede mantener. Claro, sí. Entonces, bueno, esta señora ha decidido comprar un castillo, el castillo de los de Beryl, que es como se llaman los libros, las crónicas de Beryl. De Beryl es una familia. Ajá. Entonces empezamos ahí con la compra, lo que no sabemos es ni quién es esta señora ni por qué ha decidido comprar este castillo. Pero la señora está en la actualidad, ¿no? La señora está en la actualidad. Es una señora mayor, pudiente, rica, tal, que se va allí y dice, me lo quiero. Y ya está, se lo compra. Y entonces ahí empezamos a conocer la historia de los de Beryl, de esta familia, de todos sus protagonistas. Y de ahí sale intriga, exacto, ¿no? Sí, hay mucha intriga. Nuestra protagonista se llama Kitty. La historia va evolucionando con ella, o sea, va creciendo Kitty. Se va enamorando, o sea, son libros que se pueden clasificar como narrativa contemporánea, pero tienen como una parte amorosa muy fuerte que es súper bonita, tienen una parte histórica, tienen incluso una parte poco fantástica, ¿no? A veces en los castillos hay fantasmas, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, pues... de bisabuelo. Por ejemplo. Entonces, pues estos libros van evolucionando poco a poco, se va metiendo la guerra en los pequeños pueblos, guerra de guerrillas, personas escondidas, ellos al final son una familia bien que tienen un castillo, como con la guerra esto va entrando en decadencia, como el castillo va evolucionando y se va convirtiendo en otras cosas con el paso del tiempo, y después hay el spin-off que se habla de, digamos que los últimos miembros de esta familia que están relacionados con Kitty, por así decirlos. Pero hay mucha trama de intriga en ellos, entonces me ha encantado. Mientras que Corinna Bowman va alternando presente con pasado en los capítulos, en este caso no. Empieza con el presente y se nos va contando la historia de la familia en el pasado, pero en algún momento del libro se hila para descubrir quién es esta persona en el presente. Y todos los libros comienzan un poco así, con el presente y cómo van sucediendo los hechos, porque van apareciendo algunos personajes. Yo creo que a partir de ahora, cada vez que hablas tú de algún libro, voy a taparme los oídos y pasar toda la parte que hablas tú así, porque es que si no, no paro de añadir pendientes a mi lista. Es que eso no puede ser. Ya me está entrando ganas de leer Además, esto. es que el problema de estos es que son 6 en total. O sea, esta sería como la trilogía principal, que acaban concluidos. Esto tiene conclusión.
Pero claro, después vienen pues... Voy a cancelar mi vida de otras personas, y están súper bien los otros. Y además las portadas, bueno, no las tengo aquí, pero siguen el mismo, digamos que estilo de una chica en la portada, de espaldas y tal, y me parecen súper bonitas. Así pues que tiene muy buena Santa pinta. Montefiori os la recomiendo. Os enseño estos, pero me he leído otros que me han encantado y tengo más libros pendientes, que son autoconclusivos. Esto, cuando termino con el libro que me has prestado, pues sigo pidiéndote libros. Veréis un día la estantería vacía. Sí, porque está todo en mi casa. Sí, exacto. Sí. Bueno. 4. En la posición número 4 tengo un libro muy famoso que también tiene una película más famosa aún, porque es una película con Keira Knightley y más actores muy famosos. Y entonces pues esta película como que le da la sombra, le deja en la sombra al libro. Sin embargo, sí, el libro es muy bueno, os lo recomiendo muchísimo. Y estoy hablando de Expiación de Ian McGregor, iba a decir. No, ese es su gato. Ian McEwan, algo así. Pues Ian McEwan, no sé cómo pronunciar. McDonald's. No sé cómo pronunciar su nombre. Vale, da igual. El libro se llama Expiación. Es este libro. No me he leído el libro ni me he visto la película. Si no has leído el libro, no has visto la película. Porque lo que pasa a mucha gente es que, como es tan famosa, la gente que ni ha visto la película ni ha leído el libro ya sabe cuál es el gran truco, gran spoiler del final. Yo no tengo ni idea. Si no tienes ni idea, estoy virgen ahí. La verdad es que, o sea, si estás en blanco, te tengo envidia y mantente lejos de spoilers, porque de verdad... ¿Tienes el libro? No lo tengo porque creo que lo había leído en digital hace mucho, pero... ¿Tiene libros para dejar? No, pero no sería difícil de conseguirlo, yo creo, porque es bastante famoso y creo que tiene bastantes ediciones. ¿De qué va? Tenemos aquí... No me spoilees mucho, ¿eh? No te spoileo mucho, no. Estamos también en la época de principios del siglo, creo que antes de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Tenemos también un castillo, familia que vive ahí, La familia tiene una niña pequeña, que la niña pequeña presencia una escena, o sea, no es que la presencia, la ve por pura casualidad, pero debido a su corta edad lo interpreta mal. Y cuando una cosa mala de verdad pasa, ella asocia la escena que vio con la cosa que ha pasado y señala como culpable a una persona X. ¿Ok? Ajá, me quedo igual, pero eso me gusta. Lo que pasa que esto sirve como un desencadenante también a una... No, perdón, me he equivocado, era la Segunda Guerra Mundial, Mundial. Esto ha sido como un desencadenante también a una serie de eventos. Luego no hubo manera de desviar estos eventos y arreglarlos porque empezamos con la Segunda Guerra Mundial, que se meten todas las vidas y todo pone patas para arriba. Y luego viene el gran final que te deja la piel de gallina, la verdad. Este libro, o sea, yo creo que la originalidad del final, de qué ha pasado en el final, por qué ha acabado así, no he visto historia parecida. Os recomiendo muchísimo este libro. Si sois como Emma, que no habéis leído el libro y no habéis visto la película, yo creo que si os conseguís manteneros lejos de spoiler, os va a flipar. Pues yo me lo anoto anotadísimo. Sí. Seguimos con el libro número 3. Nos hemos cambiado de apariencias porque para vosotros han pasado 2 segundos, pero para nosotros han pasado varios días, pero sin embargo aquí estamos. Pues, ¿qué tienes para el número 3? Es un libro del que ya os he hablado hace tiempo porque ha sido mi primera lectura de este año, que es la lectura de El descontento de Beatriz Serrano, ganadora del Premio Planeta, no con este libro sino con otro que tengo pendiente. Me ha encantado, además es un libro como súper finito, veis que tengo también unos post-its que normalmente no suelo poner. Es un libro que habla de la sociedad actual, del descontento en el trabajo, del descontento con la sociedad, de los problemas laborales, de la apatía, de la ansiedad, no sé, a mí me ha parecido un libro
Muy actual, ¿no? Muy actual, porque me he dado cuenta que llegado a una cierta edad, hables con quien hables... Todo el mundo se lo pasa mal en el trabajo. Sí, y en ciertos ambientes de su vida, o sea, no sé, al final pues tú te quedas con tus amigas, te tomas unas cañas o un refresco, cualquier cosa, y al final hablamos de cosas como más livianas, pero como profundices un poquito más en conversaciones, te das cuenta de que al final todos estamos pasando por cosas diferentes pero similares, todos padecemos un poco de ansiedad, de desasosiego, de descontento, de desmoralización, Sí. y yo creo que es una cosa ya... Como plaga, eso es como una plaga de nuestro tiempo, ¿no? Porque no sí, siempre es por el sí. trabajo, pero yo creo que no conozco a nadie que no esté, o sea, que no sufra ansiedad por motivo X o Y, Exacto. ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, somos millennials y yo creo que nuestra generación está un poco sumida en eso, ¿no? Que somos como una generación de mucha apariencia en redes sociales y todo es muy bonito y muy feliz, pero en realidad en nuestro interior está cargado de problemas. Y es un poco lo que le pasa a Marisa, la protagonista de este libro, y por eso os lo recomiendo. O sea, para mí es muy muy bueno. No os puedo recomendar la autora como si hice con las anteriores, porque aún no me he leído el último libro que ha publicado, pero estoy segura de que seguro que será maravilloso. Así que para mí, top 3. Espera, sigue hablando un poco, voy a ver cómo queda, porque está un poco torcido, yo creo. Yo sigo hablando un poco, puede ser que esté un poco torcido. Sí, Estoy que yo soy una mujer que también está torcida, soy una lata de pizza. Así mejor. Así está correcto, sí. Espérame, Okay. Vale, ¿y cuál es tu número 3? Para mí, en el número 3 es un libro que se llama El curioso accidente del perro a medianoche. Oye, este nombre es fantástico, como el de la chimenea del otro día. ¿No era una chimenea? Sí, sí. El autor creo que es británico, se llama Mark Hutton, si lo he dicho bien. Seguramente. Entonces, este libro destaca por su protagonista. Su protagonista es un chico es un adolescente, diría, no sé, 13 años, por ejemplo, 13, 14. O sea, no es muy pequeño, pero tampoco es adulto del todo. Lo que pasa es que él sufre autismo y va a un colegio especial para niños autistas. Y él nos cuenta su vida. Lo que pasa, el principio del libro, o sea, el libro empieza con el accidente del perro, que el perro creo que lo atropella a alguien, algo así. Entonces, él empieza a investigar qué ha pasado con el perro. Pero claro, como es autista, realmente no puede relacionarse con otra gente, le cuesta hablar con gente, no le puede mirar. Este libro me llamó muchísimo la atención porque yo la verdad es que no sé mucho del autismo, o sea, quiero decir que me imagino que me pasa como a toda la gente, que todo el mundo sabe así de oídas, mucha gente sabe de oídas qué es, pero si no te ha tocado así de cerca, no sabes exactamente cómo son las cosas. No, y hay muchos niveles de espectro. Y exactamente, cosas, sí. Claro. Este niño tiene autismo no muy ligero, pero bueno, bastante severo. Entonces, pues nos cuenta cosas sobre su familia. Y nosotros, como los adultos que vemos realidad de otro modo, entendemos qué es lo que pasa. Entendemos la relación con su padre, con su madre, la relación entre su padre y su madre. Si él tiene una conversación con la vecina, no la entiende, pero nosotros sí. Es un libro muy inspirador. La verdad es que si un niño con autismo puede conseguir lo que se propone, o sea, también lo podemos nosotros, quiero decir. Básicamente, este libro también te cuenta un poquito cómo es la mente de alguien que sufre autismo. Cómo ve la realidad, que nosotros vemos por la ventana y vemos una calle con casas. Y él literalmente decía que se saturaba su cerebro porque su cerebro ya le decía, esta casa tiene X ventanas, estas casas son de este color, de otro color, que los coches que pasan, hay tantos coches aparcados, y como que se saturaba. Habla de sus profesores del colegio y dices, la verdad es que profesores del colegio de él necesitan una medalla porque son héroes, cómo tratan a él y a otros niños, sus compañeros de clase, la profe. La verdad es que este libro os lo recomiendo muchísimo. Tiene una especie de pequeña investigación porque qué es lo que pasa con el perro. El niño llega al final, se llega a saber todo, pero muy bueno. 5 sobre 5. Muy bien, pues estoy súper sorprendida porque yo ahora me voy al top 2. Ajá. Y os vuelvo a traer un autor. Porque me he leído un montonazo de libros de este autor y todavía no he encontrado un libro que no me guste. Es verdad que unos con una puntuación superior a otros, pero... todos buenos. Todos buenos. Entonces, os voy a traer los que en realidad os recomiendo y luego os enseño el último que ha quitado, pues para que veáis una novedad.
Os traigo Alejandro Palomas con una madre, pero también os traigo un perro. ¿Por qué estos dos libros? Una madre y un perro, sí, las ediciones son completamente diferentes. Es una cosa que odio, pero son preciosas las dos. Sí. Las nuevas ediciones que están quitando son de este estilo. Hay un tercer libro, que es Una vida. No lo tengo, si alguien me lo quiere regalar, guiño, 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 acepto. Tu cumpleaños ya ha pasado para el año que viene, o para Navidades. Pero así regalos voluntarios, así de estos de ¡oh, mira lo que te traigo, sorpresa! Eso también mola mucho. Una muestra de atención, ¿no? Un detalle. Exacto, sin ser como fechas concretas. Bueno, pues yo os traigo Una madre y un perro. Son libros en realidad autoconclusivos, pero están unidos por una misma familia, en realidad por una protagonista, que es una madre, que es Amalia. Este libro empieza en una cena de Nochebuena en el que se reúne una familia y pues como en todas las familias buenas españolas, aquí se monta un pollo de discusiones y tal y cual, con todas sus dramas y todas estas cosas. Y a continuación, más tarde, aparece un perro en la familia. O sea, qué llorera más grande. O sea, es que estabas hablando del perro anteriormente y dije, no puede ser que yo traiga un perro después. Un perro. Yo es que tengo un problema muy serio con los animales. Yo lloro. Hay gente que de verdad cuando hay maltrato general, cuando hay un maltrato animal es como un trigger, ¿no? Como le dicen ahora, o sea, sí. Es como que no pueden con ellos, sí. No, es un libro súper bonito, es un perro súper amado en la familia, tal. Pasan sus cosas, Amalia está presente, su hijo, que es el otro protagonista de la historia, también, pero es tan bonito, tan bonito, tan bonito. Bueno, una madre es maravilloso, pero un perro para mí es muchísimo mejor. O sea, este es el primer libro. Este es el primero, digamos. ¿Y eso es el tercero? Este es el segundo. Ah, el segundo, vale. Una madre es el primero y un perro es el segundo. Y ahora acaba de quitar publicado, que es el último libro, que es Una vida, lo quitó hace un mes o poco menos, que no lo tengo todavía, y es parecido a este, pero tiene como unas florcitas. Y retoma a Amalia. Después yo os quería enseñar el libro anterior que ha quitado, que lo ha quitado, no sé, hace 6 meses como muchísimo, que es este. Es El día que mi hermana quiso volar. Es un libro completamente autoconclusivo, no tiene nada que ver con nada, pero se trata un tema súper importante como es la presión en los adolescentes en la actualidad y las consecuencias que esto puede llegar a tomar. O sea, si pensáis lo que os estoy diciendo y leéis El día que mi hermana quiso volar, os entre las líneas del título, ¿no? Exacto. El libro está narrado por el hermano de esta chica y es precioso, o sea, no tiene nada que ver. Os digo también, este autor tiene otros libros que se llaman El hijo, Un secreto, aunque estos que os enseñaba de una madre, un perro, parezca que están relacionados con aquellos, no tiene nada que ver. Un hijo y un secreto no tiene nada que ver con esta saga, por así decirlo, ¿vale? O sea, son libros diferentes y completamente autoconclusivos. Creo que los únicos que tiene el autor que son como saga son estos de una madre, un perro y una vida. Os los recomiendo muchísimo. Empezad por el que queráis. Leeros la sinopsis, eso sí, son libros así un poco reflexivos y a veces un poco durillos, entonces depende de la temática social que trate, pues os va a afectar un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Pero yo Una madre os lo recomendaría. Esto, una cena de Nochebuena con todas sus brocas, es fantástica, es fantástica. Pues igual te lo pido prestado cuando ya lleguemos a la época de Navidad. Para ponerte en antecedentes, ¿no? Para ir preparada con la familia y decir, no puede pasarme nada peor de lo que le ha pasado a esta señora, ¿no? Me parece bien, me parece bien. ¿Y cuál es tu top 2? En la posición número 2 os traigo un libro de una autora de Nigeria. Uy, nos hemos ido lejos. Nos hemos ido lejos. La autora se llama, lo diré, Chimamanda Ngozi Adichie. ¿Te suena de algo? Chimamanda, no, pero me suenas muy bien. No, esta chica tiene otro libro bastante conocido, no me acuerdo ahora del título, algo con naranja, media naranja, no sé qué. El libro de que quiero hablar hoy se llama Americana. El título en inglés y español es igual, se conserva la ortografía en inglés que es Americana con K de kilo. Hay una película, no lo sé. Hay una película que se llama Americana, pero no sé si es la misma. O sea, y no sé si es tiene H al final y me imagino que está hecho para, digamos que, mostrar el acento de inglés de Nigeria.
¿De qué se trata el libro? El libro nos lleva a Nigeria. Tenemos una pareja de chico-chica que es, bueno, que es pareja así enamorados, pero digamos que no se sabe si van muy en serio y tal, porque son muy jóvenes, van al instituto. Ellos deciden los dos emigrar a Estados Unidos y empezar su vida ahí. Entonces ella, como son nigerianos, necesitan un visado. Ella solicita su visado, se la dan, todo bien. Él solicita su visado no el mismo día, sino una semana, unos varios días más tarde. Y en este lapso de tiempo pasa algo, se cambia la ley o X. Digamos que el protocolo de emisión de visados de la embajada americana se cambia y a él el visado se le deniega. Y él no encuentra mejor opción que emigrar ilegalmente a Reino Unido. Y entonces el libro nos habla de su vida en Nigeria cuando eran jóvenes, nos habla de su vida de ella en Estados Unidos, porque ella llega, no conoce a nadie, bueno, como pasa a 1000 inmigrantes, o sea, no lo que sale de ahí y tal. Al final, por razones que soy griega, ellos ya de muy adultos vuelven a su Nigeria natal. Y en algún momento, no es que vayan corriendo uno abrazos del otro, ¿no? Pero en algún momento sí que que vuelven a encontrarse, hablan de sus vidas, sabemos cómo les fue a les fue la vida de vuelta a Nigeria. O sea, este libro me pareció muy interesante. Es muy interesante es muy interesante ver cómo es la vida en Nigeria, porque no tiene nada que ver con la vida en España. Me pareció muy interesante ver cómo se busca la vida ella en Estados Unidos, él en Reino Unido. Me pareció muy interesante ver cuando vuelven a Nigeria, ahí el sistema político se cambió, está todo cambiado, como que vuelven a encontrarse este mundo nuevo. La verdad es que libro muy, muy bueno. Lo que me pareció súper curioso es que yo no tengo nada que ver con Nigeria. O sea, nada, no soy nigeriana, ni por asomo, pero los estereotipos que tienen ellos de americanos son igual que tengo yo. O sea, me parece, ¿cómo hemos podido nacer en dos puntos del mundo totalmente opuestos y tener los mismos estereotipos de americanos que tenemos? Eso me pareció muy bueno. O sea, la verdad que el libro, si quieres leer algo que no es muy profundo, pero interesante, narra la vida, no es ninguna aventura, ni thriller, ni nada, es contemporáneo, narra la vida tal como la vemos. Es una buena opción. Bien interesante, además como muy diferente. Y hemos llegado al final de nuestra lista. A ver, ¿cuál es el libro top de los tops? Crème de la crème. No tengo un libro top crème de la crème. Vale, ¿cuál es el autor top del top crème de la crème de contemporáneos? A ver, he sufrido mucho, pero es que necesitaba ponerla a ella. Te iba a decir, ¿no es Joel Dicker? No. No, porque no es contemporáneo, es thriller. Sí, es thriller contemporáneo, pero thriller. Sí, lo pondríamos en thriller, sí. Bueno, sí. Entonces, pues no, o sea, pero Joel, en mi corazón. Entonces, ya veis que os he dicho que hemos metido a Santa Montefiore, a Corinna Bowman, y os dije que eran 3 autoras que eran muy parecidas. Pues en el top 1 tiene que llegar ella. ¿Por qué ella? Tadam. ¿Quién es? Lucinda Riley de toda mi vida. ¿Por qué Lucinda? Lucinda es una autora que ha fallecido hace un par de años. Me suena mucho su nombre, pero es que la verdad es que no caigo ahora. Yo desde luego no leí ninguna obra suya y creo que no... Tiene muchísimas obras conocidas. Os traigo este porque es el libro que traía más a mano, o sea, pero ahora os lo explico. Esto es una saga, este es el último libro de la saga. Pertenece a la saga de las 7 hermanas. Te iba a decir 7 hermanas, me suena. 7 hermanas, sí, este es el último libro. Entonces, lo conocí por el primer libro de las 7 hermanas, que se llama así, y es una colección de 7 libros más uno, que es el que os traigo. Este es la historia de Atlas. Atlas es Basalt es el padre de las 7 hermanas. Ajá. O sea, hay un libro por hermana
Sí. ¿Vale? Y después han quitado un último libro, que es este, que es la historia del padre de esas hermanas. ¿Por qué os traigo este libro? Porque es un libro como post-mortem, creo que se dice. Ella no ha podido terminarlo de escribir. Ha dejado como media novela escrita, un cuarto de novela escrita, pero sí que se ha dedicado sus últimos días de vida a tomar todas las anotaciones e ideas para que su hijo, que creo que se llama Harry Whittaker, una cosa así, pudiera terminar de escribirlo con la idea del final que ella tenía. A raíz de que me he ido leyendo los libros de las 7 hermanas, se han ido publicando en España muchísimos libros de ella anteriores que son todos autoconclusivos y me los he leído casi todos. Todos siguen un poco la misma dinámica que os decía que hace Santa Montefiori con aquella serie que os enseñaba y que hace Corinna Bowman. Como flashbacks. Como flashback, sobre todo en los libros que son autoconclusivos. En esta saga también. ¿Por qué os recomiendo empezar por una saga y no por un libro autoconclusivo? 1, porque yo conocí al autor así y me enganchó muchísimo. 2, porque tiene un misterio que es increíble. Os pongo en precedentes, porque en realidad lo que os voy a contar lo vais a leer en la sinopsis del primer libro y en el primer capítulo. Son 7 hermanas. ¿De sangre? No. No. Son 7 hermanas adoptadas que viven en una mansión de Suiza, pero esa mansión está colocada en una isla completamente independiente en la que solo hay esa mansión. Ellas ahora mismo son adultas, se llevan muy poquito tiempo entre ellas y cada una ha sido adoptada en un país diferente del mundo o en una región diferente. Todo empieza que ellas tienen su vida hecha, son adultas, viven en diferentes sitios, trabajan de diferentes cosas, han sido personas de vida bien, por así decirlo, y de repente su padre fallece. Entonces, cuando se abre el testamento, su padre les ha dejado una pista de cuáles son o cuál es su historia del pasado o de proveniencia. Una pista. Nada explícito. No. Bueno, sí y no. O sea, ellas tienen nombres muy raros. Su padre ha decidido ponerle el nombre de constelaciones, de una constelación, de cada una de las estrellas de una constelación. Entonces, en el jardín de la casa familiar hay como un reloj solar. Les ha dejado unas pistas para hallar unas coordenadas y aparte de esto les ha dejado una carta con algo de información y a veces pues un pequeño objetito que tendrán que relacionar. Entonces, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? Que cada uno empezará a buscar su historia. Exacto, cada una va a empezar a buscar pues quién eran sus padres, cuáles eran sus raíces y se van a dedicar a viajar por diferentes partes del mundo. Van a ir a Brasil, otras a España, otras en Inglaterra, hasta descubrir cuáles son sus raíces. ¿Pero cada hermana lo hace separada o las otras le ayudan? No, normalmente cada libro es una hermana. Es verdad que unas hermanas están más unidas que otras, las hermanas se van entrelazando, pero el viaje personal, digamos, que emprenden es independiente. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está el gran misterio de esto? Las hermanas son 6. Ah, ¿no se llama 7 hermanas? Pero las hermanas son 6. Ajá, uy. Luego cuando terminemos de grabar quiero el spoiler. Y el libro 7 se llama La hermana perdida. Porque curioso. Solo son 6. ¿Por qué su padre no adoptó a las 7? ¿Dónde está la 7? Esto lo vais a saber cuando leáis la saga. Exacto. Y después está este libro, que es la historia del padre, porque el padre está muerto desde el principio. Entonces solo oímos a las hermanas hablar de él, leemos sus cartas, pero no sabemos nada más. ¿Hay una madre? No hay una madre. No hay. Él es soltero. No hay una madre. Hay una niñera que las ha criado toda su vida, que es como el ama de llaves de la casa y la quiere muchísimo. Hay un abogado que las va guiando un poco con lo del testamento, pero no hay una madre. Entonces yo os lo recomiendo. Es verdad que hay algunos libros de algunas hermanas que son mejores que otros, por así decirlo. Suele pasar. Son súper diferentes y a mí me han encantado. Y si no queréis empezar por este, empezaros por cualquier otro de los que sean autoconclusivos. Es maravilloso, pero que sepáis que lo que hay publicado es lo que hay. Es verdad que están trayendo algunos libros que no estaban traducidos al español actualmente, y son los que van saliendo nuevos, pero son libros que son más antiguos, entonces tened en cuenta que las últimas novedades vais a notar que la prosa de la autora, pues como era de sus inicios, a veces no es tan buena, por así decirlo, o no está tan elaborada, pues como las últimas novelas que sí que ha publicado. Pero en esto, o sea, quiero decir que
A mí yo también me he topado con este caso que, por ejemplo, cuando estábamos comentando en el video anterior, al leer Colin Hoover, pues al haber cogido su obra, digamos que más temprana, te notas que la escritora todavía le falta pulir este estilo, pero el talento, cuando lo hay, o sea, brilla. O sea, aunque el estilo dices que igual un poquito tal, pero ves que el libro es bueno porque la autora sabe escribir. Me imagino que aquí pasa lo mismo, ¿no? Mismo. Os aprovecho y os enseño que en la parte de atrás vienen los otros libros con las portadas. Los tenéis en formato pues así grande como lo tengo yo de tapa dura, y lo tenéis en formato de bolsillo, o sea, lo que queráis. Está traducido a muchísimos idiomas, lo hay en italiano, los hay en francés, en inglés, así que es un libro que podéis encontrar en cualquier librería fácilmente. Yo os lo recomiendo, pero os aviso, si os compráis el primero, tened el segundo a mano, porque lo vais a necesitar. Yo he ido cuando han ido saliendo y he tenido que esperar meses y era como... Es como ver una serie cuando todavía no está la temporada completa, ¿no? Sí, claro, y además es que la primera página te dice las 7 el título, las 7 hermanas, son 6. Ya te he enganchado para toda la saga. ¿Perdona? Sí, además tiene flashbacks, presente, pasado, y conoces muchísimas cosas culturales de todos estos países, o sea que os va a encantar. Y mi libro número 1 de contemporáneos, a ver, no meteréis piedra, porque Empezamos bien, no meteréis Empezamos bien. No meteréis ni piedras, ni zapatillas, ni tomates maduros, por favor. ¿Por qué digo esto? Porque he traído a contemporáneo, a top 5 de contemporáneos, un autor que es mega famoso por horror, thriller, fantasía. Os he traído a Stephen King y su 22-11-63. Es una edición español, en inglés se llama 11-22-63, solamente porque es una fecha y los americanos ponen el mes antes. ¿Por qué os he traído este libro? Este libro no tiene nada que ver con horror, con terror, con gore, con fantasía, con muerte que te persigue personificada. Pues yo no qué lo sé. parece con esos manchurrones de sangre de la portada, ¿eh? ¿Por qué hay manchurrones de sangre en la portada? ¡Ay, pero esto es Kennedy! ¡Amiga! ¡Ahí estamos! Con su traje rosa, Jackie, claro, es que ahora yo lo estaba mirando. Claro, ¿la fecha qué es? Pero la claro. fecha es el día que asesinaron a John Kennedy. ¿Qué pasa en este libro? Os lo he traído porque, aunque como decía antes, no tenía ni horror, ni gore, ni nada de esto, Stephen King es muy, muy buen observador de la naturaleza humana y su talento para mí es en ello. Sabe describir muy bien el psicologismo de las personas, de verdad. Yo, a ver, a la margen de este libro, por ejemplo, había leído tengo en casa como un libro que es un montón de relatos cortos suyos. Y hay relatos de todo tipo, de sobrenatural, normal, no sé qué. Si no os gusta Stephen King porque tiene fama X, o porque habéis leído algún libro de él y no os gusta el género, de verdad os recomiendo muchísimo que le deis la segunda oportunidad con este libro. Este libro es realmente contemporáneo, tiene elementos fantasiosos, pero, o sea, nada. Me explico. ¿De qué se trata? Aquí el libro nos habla de un profesor de lengua inglesa que trabaja en un instituto. Bien. Pero él no trabaja en un instituto donde van adolescentes. Él trabaja en un instituto de adultos que imparte clases por la noche, por la tarde, para los adultos que no se han podido sacar el título de bachillerato en su momento por razones X. Vale. Él no tiene familia, se relaciona poco con sus amigos, no sé, tiene así una vida solitaria, va a trabajar, corrige los exámenes, bueno, se dedica a la vida de profesor. Y para comer cada día va a a un bar que está al lado. Y como es así un poco solitario, al final, ¿qué es lo que pasa cuando siempre vas al mismo bar? Entablas amigo de la camarera. Exactamente, te entablas una relación con el propietario del bar, en este caso, que es también el camarero el que sirve. Él va a este bar porque venden hamburguesas de muerte. O sea, tienen hamburguesas súper ricas. Sí, tienen hamburguesas, o sea, súper gordas, súper ricas, pero le venden muy barato. Tipo Gordon Ramsay de esta. Sí, pero
Y a él, a nuestro protagonista, le sorprende que la gente no vaya ahí. Y luego pues echa una pensada y piensa, pues sí, o sea, te cobra tan poco por la hamburguesa que no compensa ni comprar la carne de hamburguesa. O sea, igual la compra del perro o lo que sea, por eso la gente no va. Pero a él le da igual, él va. Pues de repente va un día a comer ahí, encuentra el bar cerrado. Dice, bueno, pues nada, al día siguiente también cerrado, al día siguiente también cerrado, y dice, pues habrá pasado algo, porque este señor no cierra nunca jamás, él no tiene ninguna manera de ponerse en contacto con él, tal, pero de repente al cuarto día, o no sé, después de una semana, recibe una llamada por la noche del propietario, que le pide acudir rápidamente al bar. Él va y no puede creer sus propios ojos, porque el señor, o sea, el propietario, a quien vio hace 3 días, en cuestión de esos 3 días, ha envejecido 20 años. Y no puede ser, es que eso no puede ser. Y ahí empezamos a descubrir un poco el trama. Resulta que el propietario del bar descubrió que ahí al fondo de su bar hay un almacén, lo que sea, que al fondo de este almacén hay un pasillo, una escalera o lo que sea, que lleva directamente a 1958. Y de ahí van las hamburguesas de 1958, donde los compra por 3 duros, porque por aquel entonces precios eran bajísimos y podías comprarte una casa por $1000. No se está vendiendo contemporánea por ficción. No. Si os habéis dado cuenta. No. Vale, eso es el único elemento fantasioso que hay. Le explica que cuando va al pasado, digamos que el tiempo que pasa ahí pasa mucho más rápido que el tiempo nuestro. Claro, le resta años de vida, ¿no? Sí, digamos que, por ejemplo, si pasas ahí 20 años, igual han pasado 2 semanas en tu vida normal, ¿vale? Y él pues tiene mal aspecto porque ha contraído una enfermedad, Lo que pretende él, dice, bueno, estamos en 1958. Cada vez que entras, como que reseteas el reloj al cero, ¿no? Siempre entras en el mismo momento de 1958 y todos los cambios en la historia se resetan a cero. Entonces él le dice, tenemos a Kennedy en 5 años, su muerte. Y el Kennedy es un presidente muy bueno que quiere hacer tantas políticas sociales muy buenas que beneficiarían al mundo entero, que si él no muere no hay guerra de Vietnam, si él no muere no pasa nada malo, solamente pasan cosas buenas. Y él pretende, como él está muy enfermo, pretende que nuestra protagonista vaya ahí y impida la muerte de Kennedy. ¿Qué pasa? Que claro, la historia, digamos como siempre pasa en estos casos, resiste a los cambios. Más grande quieres hacer el cambio, más resiste la historia. Y la historia resiste en el sentido de que empiezan a pasar cosas para molestarte. Si el coche pinche la rueda, si el autobús se te va a las narices, cosas así. Claro, sí. Más grande el cambio, mayor resistencia hay. A ver, él se niega a ir a 1958 y prevenir la muerte de Kennedy, obviamente. A ver, ¿cómo se resoluciona este tema? Tenéis que verlo cuando leáis el libro. ¡Ah, no me dejes así! Muy bueno, la verdad, yo creo que es una obra relativamente reciente de Stephen King, pero buenísima. Yo le recomendé a mucha gente y a todos les ha gustado este libro. También, otro detalle muy importante que tengo que decir. Mucha gente a quien le gusta Stephen King le reprocha sus finales, los finales de los libros, porque dicen que flojean mucho. Tengo entendido que, en este libro en concreto, el final no flojea. Es el final magnífico y precioso que tiene todo el sentido del mundo mundial. Tengo entendido que su hijo, Joe Hill, que es también autor, le había ayudado con el final. Por eso no es el final típico de Stephen King. Este libro, de verdad, 6 sobre 5. Muy bueno, nada de cargado de historia. La aventura lo justito. Tiene su historia de amor. También nos describe cómo era la vida en pasado. Muy, muy bueno. Hay una serie en Amazon. La serie es mucho peor que el libro. Así que
animados a leer el original. Son bastantes páginas. Esta edición que tengo yo tiene 850 o por ahí, pero pasan en un pish-pash. Muy bien, libro para llevar a la piscina. Por ejemplo, sí. Me parece fantástico. Bueno, pues hasta aquí nuestro top 5 de libros contemporáneos. Decidnos si estáis de acuerdo o no, cuáles libros contemporáneos os han gustado a vosotros. Y si habéis leído algo que hemos mencionado en este vídeo y pues si lo habréis colocado de otra manera. Esperaremos vuestros comentarios. Sí, nos vemos dentro de una semana. Dadle like y suscribiros. Adiós. Adiós.